Dicen que nadie sabe el día ni la hora. Pero Jesús dejó una señal específica, tan clara que, cuando se cumpla, el cielo y la tierra sabrán que el rapto está a las puertas. No es un terremoto, no es una guerra. Es algo que ocurre dentro del corazón humano y ya está sucediendo ante nuestros ojos. El Señor advirtió que antes de su venida, habría una generación que lo honraría con los labios, pero su corazón estaría lejos de él. Y esa distancia es la señal. Hoy vas a descubrir qué significa realmente, cómo se está cumpliendo ahora, y por qué podría ser la última advertencia antes del rapto. Así que suscríbete si amas las profecías bíblicas, y comenta abajo: Señor, despierta mi corazón antes de tu regreso, porque lo que vas a escuchar podría ser lo último que Dios te quiera revelar antes del arrebatamiento. Muchos han escuchado la palabra rapto, pero pocos comprenden su profundidad. Para algunos, es solo una historia simbólica. Para otros, una teoría extraña inventada por fanáticos religiosos. Pero la Biblia no lo presenta como un mito, sino como una promesa real. El apóstol Pablo lo explicó con una claridad que atraviesa los siglos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17, escribió: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra, arrebatados, viene del griego harpazo, que significa ser tomados con fuerza, capturados rápidamente. No es un proceso lento, es un instante divino, una separación súbita entre los que esperan al Señor y los que se han olvidado de Él. Y lo más impactante es que Pablo no hablaba de algo lejano, sino de algo inminente. Él creía que podía ocurrir en cualquier momento. Cada generación desde entonces ha vivido bajo esa misma tensión. ¿Y si fuera hoy? El rapto no es una amenaza, es una declaración de amor celestial. Es el momento en que Cristo cumple su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan, capítulo 14, versículo 3. Dios no planeó el rapto como un escape cobarde del mundo, sino como una coronación del amor eterno entre Cristo y su Iglesia. Es la reunión más esperada de toda la historia. El esposo, regresando por su amada. Sin embargo, hay una tensión que no podemos ignorar. Porque, si el rapto es tan glorioso, ¿por qué tantos cristianos lo han dejado de esperar? Vivimos en una era donde la distracción se ha convertido en la nueva idolatría. El ruido del mundo ha silenciado la expectativa celestial. Jesús mismo advirtió: Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas capítulo 18 versículo 8. Esa pregunta sigue resonando como un eco eterno. No es una duda de Jesús, es una advertencia, un llamado a despertar a una iglesia que corre el riesgo de dormirse justo antes del amanecer. El propósito del rapto no es infundir miedo, sino encender esperanza, porque cada profecía que se cumple, cada señal que vemos, nos recuerda una verdad. El tiempo de la gracia está llegando a su cierre, y aunque el mundo se hunda en oscuridad, la promesa sigue brillando para los que miran al cielo. Imagina ese instante. Un sonido, una trompeta, un abrir y cerrar de ojos. Los que creyeron serán transformados, sus cuerpos revestidos de inmortalidad, y la muerte quedará atrás para siempre. Eso es lo que el enemigo más teme, porque el rapto marca el final de su influencia sobre los redimidos. Y es por eso que el mundo lo ridiculiza, lo minimiza, lo llama ficción. Pero Dios nunca ha dejado que la burla detenga su plan. Cada vez que alguien dice: «No creo que eso ocurra», el cielo sonríe. Porque mientras ellos dudan,
Dios afina la trompeta. Por eso este tema no es opcional, es urgente. Porque si el rapto es inminente, la pregunta ya no es cuándo ocurrirá, sino en qué condición te encontrará. Así que, si alguna vez pensaste que el rapto era un mito, recuerda, no es una historia para asustarte, es una invitación para prepararte. Y si este mensaje toca tu espíritu, comenta abajo: Señor, quiero estar listo para tu venida. Porque en el próximo segmento vas a descubrir por qué Jesús dijo que antes de su regreso, habría una generación que perdería la sensibilidad espiritual sin darse cuenta. Y entender eso podría cambiar tu forma de ver cada día de tu vida. Jesús no dejó el futuro a la imaginación. Él describió con precisión profética los acontecimientos que marcarían el final de los tiempos. No habló de manera simbólica, sino con la claridad de quien ve la historia completa desde la eternidad. En Mateo 24 y Lucas 21, sus palabras fueron una advertencia directa. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Y cuando uno mira el mundo hoy, no puede evitar sentir que esas palabras ya están respirando entre nosotros. Guerras que estallan de un continente a otro. Tensiones que escalan con la rapidez de un clic. Armas que antes eran imposibles, ahora son una amenaza constante. El planeta entero parece al borde de una combustión moral y espiritual. Pero Jesús dijo algo más. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y esa frase lo cambia todo. No dijo que era casualidad, dijo que era necesario, como si cada evento, por terrible que parezca, fuera parte de un proceso de parto espiritual, donde el mundo actual está gimiendo, porque algo nuevo está por nacer. Las guerras son el ruido externo. Pero hay otra batalla que ruge en silencio, la del alma humana. Porque mientras los ejércitos pelean por territorio, el enemigo está peleando por corazones. Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe, porque en los últimos días, el engaño no vendría solo de afuera, sino desde dentro de la religión misma. Muchos dirían: yo soy Cristo, o Dios me habló, pero no hablarían por el Espíritu de Dios, sino por el deseo de controlar, dividir o confundir. Y hoy, miles de voces se levantan en redes, en púlpitos, en medios, proclamando su propia verdad. Pero muy pocas proclaman la verdad con mayúscula. Pero hay una señal, una que lo cambia todo. Hasta aquí hemos visto guerras, catástrofes y engaños. Pero Jesús dijo que antes del fin habría una última señal, una que no se mediría con instrumentos ni telescopios, sino con el corazón humano. El cielo tiembla, la tierra se sacude, las naciones entran en confusión, pero la señal final no ocurre en los cielos, ocurre dentro de las almas. Jesús habló de esta condición en los últimos tiempos. En Lucas 21 versículos 25 al 26, dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Pero luego, en ese mismo discurso, dejó entre líneas un misterio, que mientras el mundo caería en pánico, su pueblo debería levantar la mirada, porque cuando todo pareciera derrumbarse, sería entonces cuando la redención estaría más cerca que nunca. La señal final no es un desastre, es una división espiritual, una separación silenciosa entre los que siguen al Espíritu y los que se rinden al sistema del mundo. No es visible para todos, pero los que caminan cerca de Dios la sienten. Es ese estremecimiento en el alma que te dice: algo está por ocurrir. El mundo entero se llena de ruido, pero el Espíritu Santo está susurrando: vuelvan al primer amor. Y en ese contexto, las palabras de Jesús a la iglesia de Filadelfia cobran un peso profético.
En Apocalipsis 3 versículos 10 y 11, dijo: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esa promesa no fue escrita al azar. Era una profecía codificada. Jesús estaba diciendo: antes de la hora de prueba, yo vendré por los que me han sido fieles. Esa es la señal final, el llamado invisible del Espíritu a los que todavía escuchan su voz en medio del caos. El mundo está experimentando un despertar, pero no todos lo entienden. Algunos sienten inquietud sin saber por qué. Otros no logran encontrar paz, aunque lo tienen todo. Es como si una campana espiritual estuviera sonando en lo profundo del alma humana, y solo los que están despiertos la pueden oír. Esa campana anuncia que el tiempo de la gracia está terminando, que el Espíritu Santo está reuniendo a los que aman la verdad, separándolos del ruido, de las mentiras, de la distracción. Visualmente, imagina esto: el cielo oscureciéndose, el viento soplando con fuerza, las ciudades brillando con luces artificiales, pero los corazones humanos más apagados que nunca. Y en medio de esa oscuridad, una luz invisible empieza a brillar dentro de algunos corazones. Son aquellos que están despertando, aquellos que escuchan la voz que dice: He aquí, vengo pronto. Mientras el mundo corre detrás de la inmediatez, Dios está hablando a través del caos. Cada terremoto, cada guerra, cada crisis moral es un eco que repite: el tiempo se acaba. Pero en medio de ese eco hay un susurro suave, casi imperceptible, que dice: todavía hay esperanza para el que escuche. La señal final no se mide por los acontecimientos externos, sino por el estado interno del corazón. Cuando la indiferencia reemplaza la fe, cuando la comodidad sustituye la santidad, cuando el entretenimiento ocupa el lugar de la oración, entonces sabemos que la última advertencia ya comenzó. Y no se trata solo de reconocerla, sino de responder, porque la señal no fue dada para informar, sino para transformar. Jesús dijo en Mateo 24 versículos 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es la señal: el enfriamiento del amor, el adormecimiento del alma, la pérdida de la pasión por las cosas eternas. Y mientras el amor se enfría en la tierra, el fuego de Dios comienza a despertar a los que permanecen fieles. Un remanente, un grupo pequeño pero encendido, que no se conforma con vivir dormido espiritualmente. Ellos son los que sienten en el espíritu que algo está por romperse, que las tinieblas están cerrando el telón. Pero el Rey ya se está poniendo de pie. La oscuridad crece, sí, pero también el resplandor. Porque cuanto más denso es el caos, más brillante se vuelve la esperanza de los que esperan su venida. Dios está separando, purificando, despertando. Y cada vez que miras las noticias, cada vez que ves el mundo desmoronarse, recuerda esto: no es el fin del mundo, es el fin de un sistema y el principio del reino. La señal final está ocurriendo ahora. No la busques en el cielo, búscala en tu corazón. Porque antes de que suene la trompeta, el Espíritu ya está tocando la puerta. Así que, si sientes que este mensaje te está hablando, no lo ignores. Es posible que esa inquietud que sientes sea Dios llamándote por tu nombre. Comenta abajo: Señor, despierta mi corazón. No quiero ser parte de los que se duermen antes de tu regreso, porque mientras los cielos se estremecen y el mundo se prepara para la hora más oscura, los hijos de Dios se están preparando para el momento más glorioso, el encuentro cara a cara con su Salvador. Pero si la señal final ya se está manifestando, ¿cómo debemos prepararnos? Jesús no nos llamó a especular sobre fechas, nos llamó a estar listos. El rapto no será anunciado por los noticieros. No habrá una cuenta regresiva visible en el cielo.
Será repentino, silencioso y decisivo. Y solo quienes estén espiritualmente despiertos oirán el llamado. Por eso, la preparación no comienza afuera, comienza en el corazón. Autoexamen del corazón. Jesús enseñó que antes del fin, la fe de muchos se enfriaría. Y esa es una advertencia para todos nosotros. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Un fuego que arde por Cristo? ¿O brasas que apenas sobreviven bajo el polvo de la rutina espiritual? El Espíritu Santo está llamando a su iglesia a una revisión profunda, no de apariencias, sino de motivaciones, no de obras, sino de intenciones. Porque el juicio de Dios no comienza en el mundo, comienza en su casa. Y antes de llevar a su pueblo, Él purifica a su pueblo. Obediencia, discernimiento, oración y santidad. En un tiempo donde la verdad se diluye y la fe se vuelve tendencia, Dios busca algo más que emoción. Busca obediencia. Obedecer cuando nadie te ve. Discernir la voz de Dios en medio del ruido. Orar sin depender de sentimientos. Caminar en santidad aunque el mundo se burle. Esa es la verdadera preparación del alma. Vivir como si Cristo pudiera venir hoy, pero servir como si todavía faltara una vida entera. Cada oración, cada acto de fidelidad, cada decisión pura, es aceite que se acumula en la lámpara del corazón. La parábola del aceite. Mateo 25. Jesús contó una historia. 10 vírgenes esperaban al esposo. Todas tenían lámparas. Todas sabían que él vendría. Pero solo 5 tenían aceite suficiente para cuando la noche se alargó. Y cuando se oyó el grito, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle», las insensatas descubrieron que su fuego se había apagado. No porque no creyeran, sino porque dejaron de alimentar la llama. Esa parábola no habla de desconocidos, habla de la iglesia, habla de creyentes que esperan, pero no velan, de corazones que aman a Jesús, pero se distraen con el mundo. Y hoy, el Espíritu está repitiendo el mismo mensaje. Asegúrate de tener aceite, aceite de oración, aceite de fe, aceite de perdón, aceite de intimidad con Dios. ¿Cómo vivir en vigilancia y fe? Vigilar no significa vivir con miedo, sino con propósito. Significa escuchar con atención a lo que el cielo está diciendo. Cada día puede ser el último día antes de ver a Cristo cara a cara. Y eso no debería causar terror, sino esperanza. Porque el mismo Jesús que prometió venir pronto, también dijo, «No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Prepararse no es esconderse, es brillar más fuerte en la oscuridad, es perdonar cuando el mundo odia, es amar cuando nadie lo merece, es mantener la mirada fija en el cielo, sabiendo que la trompeta puede sonar en cualquier momento. El tiempo se acorta, pero todavía hay gracia, todavía hay oportunidad de llenar la lámpara antes de la medianoche. Dios no está buscando perfección. Está buscando corazones dispuestos, y cuando suene la trompeta, no se llevarán títulos, ni logros, ni templos, solo vidas encendidas por su Espíritu. La verdadera fe no espera sentada. La verdadera fe se levanta cada mañana sabiendo que el tiempo es corto, pero la misión es eterna. Jesús no nos dijo, «Esperen escondidos». Nos dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio», porque creer en su venida no es una excusa para escapar del mundo, sino una razón para amarlo con más intensidad antes de que todo termine. Vivir con urgencia no es vivir con miedo, es vivir con propósito. Saber que cada conversación puede ser una semilla, cada acto de bondad un reflejo del reino, cada oración una llama que mantiene encendido el altar de tu fe. La urgencia que viene del cielo no te paraliza, te despierta, te hace mirar al vecino, al amigo, al desconocido, y entender que quizá tú seas el último mensaje de Dios para esa persona. La eternidad está más cerca de lo que imaginamos. El reloj del cielo no se detiene,
Y mientras el mundo corre detrás del ruido, Dios sigue susurrando: despierta, no temas, cumple tu propósito. Si de verdad crees que Cristo viene pronto, entonces vive como si fuera hoy. Ama como si fuera tu última oportunidad. Perdona sin reservas. Habla de Jesús sin vergüenza. Porque cuando suene la trompeta, solo habrá dos tipos de corazones: los que estaban distraídos y los que estaban listos. No se trata de predecir el día, sino de vivir cada día preparado. Porque cuando la trompeta suene, no habrá más tiempo para prepararse, solo para partir. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y escribe en los comentarios: Señor, quiero estar listo cuando vengas. Porque quizá este sea el último llamado antes del amanecer. Jesús dijo que habría una señal tan clara, que los que velan la reconocerían. Y ahora, esa señal está frente a nosotros, no en los noticieros, sino en los corazones. La distancia entre Dios y el hombre se ha hecho visible. El amor de muchos se enfría, y esa es la alarma del cielo sonando una vez más. La señal está cerca. El reloj profético está marcando sus últimos segundos. Y la pregunta ya no es ¿cuándo vendrá?, sino ¿estarás listo cuando lo haga? Porque un día, quizá muy pronto, el cielo se abrirá, la trompeta sonará, y los que esperan al Hijo del Hombre serán levantados para encontrarse con Él en las nubes. Así que hoy, mírate dentro. ¿Tu lámpara aún tiene aceite? ¿Tu corazón aún arde por Él? Si tu respuesta es sí, mantente firme. Si es aún no, ahora es el momento. Porque cuando Él venga, no habrá más advertencias, solo gloria.